¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente estamos listos para empezar una clase. El tema, como ustedes lo ven ahí, es los poríferos. Poríferos. Ustedes escuchan esa palabra y dice poríferos, de poros. Sí, todos los poros son huequitos que existen en la piel. Entonces, si hablamos de poríferos, pues vamos a tener en claro de que son algún organismo con vida que va a tener puros huequitos en su piel. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Lo primero que les voy a mostrar es un video donde ustedes pueden comprender muy bien de lo que vamos a ver, y presten atención porque hay algunos de los elementos que se van a decir en este video que nos van a ayudar para entender la clase, ¿ok? Vamos a poner atención al siguiente video. La principal característica que diferencia a un animal de una planta es su capacidad de movimiento. Pero a mediados del siglo XVIII la ciencia demostró lo contrario. Se pensó que los inmóviles poríferos, llamados comúnmente esponjas, formaban parte del reino vegetal. Las esponjas no tienen ni boca ni estómago, son primitivos invertebrados acuáticos, carecen de órganos, de cerebro e incluso de sistema nervioso. Son heterótrofos, por ello es raro que parezcan animales. Su digestión es intracelular, de forma que cada célula digiere su alimento de forma independiente. El agua entra en su cuerpo a través de unos diminutos poros llamados ostiolos y circula por él mediante un sistema de canales. El porífero absorbe el oxígeno y los microorganismos de los que se alimenta y el agua lo expulsa a través de un orificio llamado ósculo. Bien, entonces ya observamos ese video, ya tenemos más o menos de qué nos referimos, ¿sí? Es justamente a las esponjas. Los poríferos quiere decir muchos poros, entonces tenemos que los poríferos también se les puede llamar espongiarios y también se les puede llamar esponjas. Bien, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pues continuemos. Hablemos acerca de las características de estos animales. Ya sabemos que son animales. Son invertebrados, son acuáticos y son sésiles. ¿Qué quiere decir eso de sésiles? Que viven fijados a rocas y algas, al sustrato marino, al nivel de la profundidad del mar. Ahí están en el piso acuático, ahí están viviendo o se hacinan o se fijan estos animales como las esponjas. ¿Ok? Sigamos. ¿Cómo están organizados? Dese cuenta de la estructura que tenemos aquí. Si se dan cuenta, hablábamos del ósculo. Según el video, por el ósculo arrojaban el agua. ¿Por qué? Porque ellos para alimentarse, bueno, vamos a ver más adelante cómo se alimentan, sin embargo, tienen esta estructura. Los poros que están aquí, todas estas cavidades, son poros por los que entra el agua, porque tienen que alimentarse. Y en el agua, pues vienen todas las sustancias con las que ellos se alimentan. Entonces, ¿qué hacen? Receptan todas las sustancias, los coanocitos receptan los alimentos o esas sustancias que existen en el mar, y el ósculo lo que hace es expulsar el agua. ¿Okay? Tienen un esqueleto sencillo formado por unas espinas microscópicas llamadas espículas. ¿Cuáles son esas espículas? Si ustedes se dan cuenta, estas tipo Y que están aquí, de color como rosado bajo, ustedes ven cómo está formándose alrededor de toda la esponja, es porque son las espículas que forman como un esqueleto interno, pero un esqueleto sencillo, o sea, no es un esqueleto como el de nosotros o como el de los animales vertebrados. Es más o menos como cuando ustedes se han comido sardina y hay un huesecillo ahí que ustedes lo mastican y es como las espinas, pero bien suavecito. Pues eso así más o menos sería la espícula en las esponjas. Ahora, ¿cómo sucede esto? Pues bien, aquí está. Estas son la conformación, la estructura externa e interna de la esponja. El ósculo, que ustedes saben que son los poros exhalantes, que es un poro grande, ustedes pueden darse cuenta, es un orificio de mayor tamaño, a diferencia de los poros que ustedes ven aquí. Se dan cuenta que estos son los ostiolos. Los ostiolos son los poros por donde ingresa el agua con las sustancias con las que se van a alimentar. Y el ósculo son los orificios por donde sale el agua. Si se dan cuenta cómo entra el agua y este agua se aloja, por decirlo aquí, en este canal, receptan los coanocitos las sustancias que se pueden alimentar y se expulsa el agua a través del ósculo. ¿Okay? Aquí tenemos algunas de las formas. Tenemos también una masa gelatinosa que se llama mesoglia, que todo esto corresponde al recubrimiento de la esponja.
Ok, miren, a pesar de ser un animal que no tiene órganos, no tiene estómago, no tiene cerebro, sin embargo tiene una excelente protección. Además, se puede reproducir. Vamos a ver de qué manera. Se reproducen de dos formas, asexual y sexual. La asexual se la hace por gemación o fragmentación, que es esto. Vamos a ver. Y la sexual, la fecundación es externa. Estos animales son hermafroditas, quiere decir que poseen ambos órganos sexuales, tanto el femenino como el masculino, pero no se reproducen a ellos mismos. ¿Ok? Vamos a ver cómo sucede esto. La reproducción de las esponjas por gemación. Esto es una yema. Si se dan cuenta, la esponja normal, aquí están todos sus ostiolos, aquí está su ósculo, y esto es una yema, o sea, como un brote o una ramita que le sale a una planta, esto sería una yema. ¿Qué pasa con esa yema? Con el tiempo esta yema luego logra soltarse, y esta pues se fija otra vez al suelo, y esta va a ser un clon de esta, va a ser una nueva esponja, ¿ok? Por el proceso de gemación. Como vemos aquí, partes de esta esponja se sueltan, y van formando lo que volvería a ser una nueva esponja, como ustedes ven aquí. Así como se reproducen de forma asexual por gemación. Aquí tenemos en cambio la forma sexual. Las esponjas liberan los espermatozoides cuando ya están en forma adulta. Ingresa igual por donde. ¿Cómo se llaman estos orificios? Que son los poros, exactamente, o los ostiolos. Entran los espermatozoides por los poros de la hembra y llega a fecundarse aquí adentro, porque la hembra tiene su óvulo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el tiempo esta célula o cigoto empieza a desarrollarse y empieza a formarse una larva. Esta larva sale ¿por dónde? Por el orificio, que es el ósculo, por el orificio mayor. Se dan cuenta, por estas partes de aquí sale el ósculo y este se convierte en una larva nadadora. Esa larva nadadora va a ir arrastrándose por las corrientes hasta que se fija al sustrato o al suelo. Y en ese momento pues empieza a desarrollarse una nueva esponja. Recuerden, la esponja adulta libera espermatozoides, son receptados por la esponja hembra a través de los ostiolos o de los poros, se fecunda el óvulo y luego empieza a desarrollarse. Una vez desarrollada, pues la larva, que es la larva de la esponja, sale por el ósculo y empieza una larva nadadora. Esta larva nadadora por el tiempo va a fijarse en el suelo y será una nueva esponja. Entonces tenemos por gemación y por reproducción sexual. Asexual, sexual. Otra forma de reproducción asexual de las esponjas es a través de la fragmentación. ¿Qué sucede? En el mar obviamente hay peces que se alimentan de todo lo que pueden ver, o peces más grandes como tiburones o ballenas que con un aletazo pueden destruir o cortar otro animal o otra planta. En este caso sucede que pasa por ahí un tiburón y ¡pax! Le corta este pedazo a la esponja. Este pedazo de aquí se mueve y empieza a ser arrastrado por las corrientes marinas hasta que se fija al suelo, porque tiene vida sésil, y ese pedazo vuelve también a convertirse en una esponja nueva. Gemación, la yema se desprende, y por fragmentación algo le pasa a la esponja, se rompe, se corta, y ese pedazo que sale no muere. Ese pedazo que sale se convierte en una nueva esponja. Esos son dos tipos de reproducción asexual, por gemación y fragmentación, y por forma sexual a través de la fecundación con los espermatozoides y los óvulos de las esponjas. Bien, ¿cómo se alimentan? Se alimentan de las sustancias que filtran del agua. Como ya les mencionaba, aquí está la entrada del agua por los ostiolos. Recuerden que todos estos son ostiolos. Bien, entonces todo esto entra al agua. Los coanocitos se encargan de guardar todas estas sustancias para poder alimentarse, y por el ósculo otra vez se expulsa y sale el agua. Miren todo esto de aquí, si ustedes ven las espículas, estos huesecillos que están protegiendo y dándole una forma a la esponja. Y son simétricos o asimétricos,
podrán ser una forma cilíndrica, una forma que no es una forma cuadrada, una forma como plantas, una forma como regada como césped. Las esponjas no tienen una forma definida. Bien, continuamos. Aquí tenemos otro gráfico más de cómo se están alimentando. Como ustedes pueden darse cuenta, los coanocitos están en todo el vientre recibiendo la entrada de agua, activan todo su sistema de alimentación y eliminan los desperdicios o el agua que no necesitan, pues, a través del ósculo. Note lo que dice aquí. Las esponjas son animales filtradores. Es como cuando usted coge una esponja para lavar los platos y usted absorbe y todo eso de ahí lo tiene ahí. Aparte de que si usted pone la esponja y empieza a regar agua, con alguna basura, la esponja lo que retiene es la basura y el agua cae suavemente. Los coanocitos son unas células que tapizan las cavidades internas de las esponjas y que están dotados de un collar a modo de tamiz y un flagelo. ¿Se dan cuenta? Cubren todo las cavidades internas de la esponja. Estos son los coanocitos vistos un poco más agrandados y con el que generan corrientes filtrando el agua y reteniendo la materia orgánica en suspensión. ¿Okay? Acuérdense que también en el agua hay materias que están en suspensión. Entonces, esos son los que se receptan por las esponjas para alimentarse. El exceso del agua o el agua que no necesitan para alimentarse, pues lo expulsan a través del ósculo. Coanocitos, recuerden bien, coanocitos. Tenemos los poros que se llaman ostiolos y tenemos el orificio por donde es la salida del agua que se llama ósculo. Las espículas en este caso vendrían a ser los huesecillos que le dan forma y constituyen un esqueleto interno de la esponja. ¿Estamos bien? Ahora avancemos con algo de curiosidades. Ustedes pueden ver estas esponjas, no se imaginan de qué tamaño son. Pues sí, como ustedes pueden ver aquí, la esponja más grande se encuentra en el Caribe y se llama esponja barril y miden de 1.8 a 2.4 metros. Estamos hablando de que son más grandes que yo, ¿ya? Más grandes que yo de 1,80 m o hasta 2.4 metros. Quiere decir que encima mío yo pongo a algún estudiante, lo pongo encima mío y de ese porte es una esponja. Imagínense lo grande que pueden llegar a ser y la forma que pueden llegar a tener. Bien. Y con esto de aquí terminamos la clase del día de hoy. Esperamos que les haya gustado también esta clase, conozcan algo acerca de las esponjas. Hagamos un repaso rápido de la información que recibimos para ver si nos captaron. ¿Qué era porífero? Los poríferos significaba que el cuerpo tenía lleno de poros. Muy bien, lleno de poros. Entonces, también se conocía a los poríferos con otros dos nombres. Espongiarios y viven en una piña debajo del mar. Bot esponja, así es, también como las esponjas. Como ustedes saben, son animales sésiles. ¿Qué significa sésiles? Que se fijan a rocas y algas, pero a la profundidad marina. Animales invertebrados. No tienen órganos, no tienen cerebro, no tienen sistema nervioso. ¿Ok? ¿Cómo están organizados? Pues tienen un ósculo por donde expulsan el agua, tienen los ostiolos por donde receptan todas las sustancias suspendidas en el mar para alimentarse, tienen los coanocitos que son los que receptan esas sustancias y empieza el proceso de alimentación, las espículas que son como el esqueleto interno que va a rodear totalmente la esponja y le va a dar su forma y se alimentan por las sustancias del mar. Ahora, ¿cómo se reproducen? Habían dos reproducciones, sexual y asexual. La sexual, como ustedes pudieron ver, si verán espermatozoides, los espermatozoides van a los óvulos de la hembra, se crea una larva, esa larva sale por el ósculo y se fija al suelo y se convierte en una nueva esponja. ¿Qué sucede con la gemación? Se desprende un pedazo de la esponja y esta vuelve a ser una nueva esponja. O por acción de animales se desprende un pedazo de la esponja y este pedazo vuelve a ser una esponja adulta normal. Entonces, ya que hemos conocido esta información, pues es importante que la repasen, que la lean bien, que la analicen y pues repitan el video. Esta es una clase para archivar, ¿ok? Y repásenla, que en cualquier momento hacemos un encuentro y aquí tenemos para repasar.
Que tengan muy buenos días.